Bueno, pues yo soy Juan Olaya. Ahí estoy en mi dirección de About Me, donde tengo los enlaces a Twitter, a GitHub, mi blog y esas cosas. Y bueno, soy desarrollador de hace muchos años y desde los últimos años estoy enfocado a Drupal, en cuerpo y corazón y mente. Y trabajo en IDEAP, recientemente dentro de GoWex. Y bueno, tengo que agradecer a IDEAP todo el apoyo que nos da, tanto a la asistencia de eventos como el tiempo que nos da para desarrollar una parte de nuestro tiempo de trabajo en el core. Recientemente he empezado a hacerlo, gracias a IDEAP, y bueno, mi motivación es compartir con vosotros lo que he estado aprendiendo a base de pegarme un poco con lo que había. Así que, bueno, vamos a empezar. Sí, estoy tirando esto. Vale, ya está. Bueno, pues bienvenidos al routing en Drupal 8. Toda bienvenida también incluye una despedida, que es a nuestro viejo amigo HookMenu. Si alguien no conoce HookMenu porque no ha programado con Drupal 7 o Drupal 6, pues es la función donde hacíamos todo el tema del routing y muchas más cosas, no solamente el routing. Vamos a despedir a HookMenu para el routing y para todo lo demás que hacía. Es decir, adiós, nada, HookMenu no va a estar en la release de Drupal 8. El routing es lo que vamos a ver en esta sesión, pero además está también otras cosas que hacía que se han ido moviendo. Por ejemplo, los menu links ahora mismo se están moviendo a un hook que se llama Default Menu Links. Esto está en marcha. Ahora mismo sí que hay hook menu. O sea, si ahora mismo queréis importar un módulo, tenéis que hacer el hook menu porque si no, no funciona. Pero probablemente para cuando saquen la beta ya no esté, o debería no estar. Y ahora mismo se está moviendo a hook Default Menu Links. Todo esto está muy en movimiento, sobre todo toda la parte de enlaces. Luego todo esto de Local Action, Local Task, Contextual Link, que son enlaces que se iban viendo en la página en diferentes circunstancias relacionadas con la página en la que estábamos, pues se están definiendo en plugins y en YAML. Y los breadcrumbs también se están desarrollando ahora y se irá también implementando un plugin con la interfaz. Lo más importante de este tema y que sí que quiero resaltar es que independientemente de cómo se haga al final o de que el YAML tenga, por ejemplo, pues estaban cambiando el formato del YAML en las local tasks, o sea, si ahora os metéis a ver el IML de un IML que se llame, no sé, un módulo.localtask.iml, pues a lo mejor dentro de un mes ha cambiado alguna variable, cómo se declara, por eso tampoco voy a entrar en eso. Pero una cosa que sí es importante y que está en la base conceptual de lo que están haciendo es que los enlaces, para relacionarnos entre sí, por ejemplo, un padre con un hijo, un tab o lo que sea, ya no, las claves, antes en HookMenu las claves eran todo por path. Y entonces pues había un poco de magia con el tema de las rutas, ¿no? Ahora todo se maneja con machine name, ya sea el ID del plugin o el ID, lo veremos, el nombre de la ruta. Pero al ser nombres de máquina únicos, pues estas relaciones se establecen totalmente independientes del path. Con lo cual podemos tener elementos relacionados con paths completamente diferentes, ¿no? Y esto es una gran ventaja. Bueno, pues Drupal 8 utiliza el componente de Symfony 2, el Routing Component, y también utiliza el Symfony CMF, Content Management Framework, el Routing Bundle. Es lo único que se utiliza del CMF. El Content Management Framework es pues un conjunto de bundles que ha desarrollado Symfony pensando en que se puedan construir CMS a partir de Symfony. Y acaban de sacar una versión más estable. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Drupal, lo estamos utilizando para las rutas más dinámicas, para construir rutas, porque, claro, Symfony, como cuando haces una aplicación en plano, pues las rutas normalmente las defines tú, ¿no? El tipo de rutas que va a haber. Pero los CMS se dan más situaciones en las que los usuarios, más directo o indirectamente, crean rutas. Entonces, por eso han creado ese bundle. Y Drupal lo utilizamos.
Bueno, lo primero es un poco una reflexión. ¿Qué es una ruta? Porque vamos a hablar mucho de rutas aquí. Pues como en programación orientada a objetos, como casi todo, es un objeto. Es un objeto definido por 7 cosas, ¿vale? Esas 7 cositas que estáis viendo ahí. En la ruta, el path, el valores por defecto, requisitos, opciones, host, schemes y method. Vamos a verlo con un ejemplito mejor. Es un objeto con su nombre de espacio, que estáis viendo ahí, de Symfony, y con su constructor, y ahí están las 7 partes que tiene, ¿vale? En un ejemplito, estáis viendo más o menos que hay una ruta, un controlador que apunta a una clase, una cosa ahí que son requisitos que tienen expresiones regulares, las opciones están vacías en este caso, un host, más o menos estáis intuyendo cómo funciona. Y bueno, schemes se refiere a HTTP, HTTPS, los métodos se refiere a get, a post. Bueno, el routing component obtiene las rutas, las puedo obtener de varias maneras. Una con código PHP a través de un objeto route collection, closures, anotaciones de clases o a través de archivos externos, ¿vale? YAML, XML o PHP. En Drupal vamos a utilizar YAML sobre todo y también veremos al final un poquito que con PHP, creando una colección de rutas, un objeto route collection, vamos también a crear cosas un poco más complicadas. Bueno, pues como digo, Drupal 8 usa YAML para configurar las rutas, para definirlas. Y ese es un ejemplo muy sencillito. En verdad es el mismo ejemplo de antes, pero en vez de en un constructor, en un YAML. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Entonces vamos a empezar por lo más sencillo posible. Un Hello World, lo más sencillo que se me ha ocurrido, ¿no? En el path Hello World vamos a devolver Hello World en plano. ¿Cómo se haría? Pues definiríamos un módulo, por ejemplo foo, y ese sería la ruta. Módulos, foo, y definimos el foo.routing.yaml. Le damos un nombre a la ruta, que el nombre debe ser, por convención, el nombre del módulo, punto, y separado por guiones bajos, si hay varias palabras, pues como queramos llamar a nuestra ruta, ¿vale? Luego un path, hello world, y dentro de defaults ponemos la palabra controller para llamar a un controlador con su nombre de espacio completo y el método del controlador, que se llama acción, que sería hello world. Además le he metido un requisito porque si no se lo metiera me iba a decir que acceso denegado, ¿vale? Entonces vamos a meterle por lo menos un access true, que a los que trabajan con JUnMenu, que supongo que la mayoría ya lo conocen, pero luego explicaremos qué significa aquí en Drupal 8 más adelante. De momento, para que por lo menos veamos la página. Y bueno, pues creamos el controlador tiene esa ruta que estáis viendo dentro de nuestro módulo foo, metemos una carpeta lib, una carpeta controller y ahí estaría el nombre de espacio y vamos a utilizar el objeto response de Symfony. Pues tan sencillo como crear la clase, en principio no le damos de nada, simplemente fooController y el método. Y el método lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar el response, le metemos ya el texto en el constructor, unas cabeceras de texto plano para que sea más sencillo nuestro ejemplo y devolvemos la respuesta. Y ya está. Y tenemos un hello world de respuesta. ¿Vale? Bueno, por si a alguien le ha sonado raro lo que he dicho, porque ha habido otras charlas y el código está todo... Yo estoy adelantando en algunas slides, me adelanto un poco al futuro y lo voy a comentar, ¿vale? En realidad ahora mismo no sería así, porque estamos cambiando de estándares, de recomendaciones de estándares de la 0 a la 4, pero todavía no se ha hecho. Entonces el código ahora mismo en el core tiene la pinta en rojo, pero como es muy repetitivo y se está cogiendo el 4, pues se va a hacer de la primera manera, ¿vale? O sea, Drupal foo no se repite a partir de cuando comiten el parche que está ahí, ¿vale? Yo lo voy a utilizar la primera porque como es lo que luego se va a quedar en teoría y porque así las slides me cabían mejor la letra, ¿vale? Así que, bueno, ahí está la ISO para quien quiera seguirla. Bueno, vamos a complicarlo, bueno, tampoco lo vamos a complicar, en verdad lo vamos a hacer más sencillo. Si queremos un JSON en vez de un texto plano, pues con el mismo routing.yml, cambiando en el hello world, utilizamos ahora, en vez del objeto response, el objeto JSON response y ya nos trae la cabecera directamente ese objeto.
Entonces simplemente pues devolvemos ese array y obtenemos por JSON esto. ¿Vale? Bueno, hemos controlado completamente la respuesta. Vamos a hacer un ejemplo ahora utilizando más Drupal, ¿no? Lo que nos trae el contenido de Drupal. Bueno, pues en el mismo path vamos a definir este ejemplo y ahí tendríamos... ahora la diferencia es esta. Antes hemos usado controller, ahora usamos content. ¿Vale? Y esto es para aprovechar todo lo que Drupal nos genera por nosotros. Es decir, estamos diciendo que queremos pintar en la región principal de la página. Todo lo demás construyelo tú como siempre haces con el tema y todo lo demás. Y luego, otra cosa que estamos introduciendo es el title. ¿Vale? Vamos a poner un title estático, greeting. He aprovechado para poner un permiso, pero luego lo explicaremos más adelante. Y bueno, pues aquí devolvemos... Aquí lo que estamos haciendo ahora es heredar de controller base. Controller base es una clase pues, que nos da algunas cositas. Por ejemplo, aquí la hemos utilizado para la función T. La función T, en vez de ser una función mágica global que vuela por ahí, pues está en el controlador y lo utilizamos como un método del controlador. ¿Vale? Para este ejemplo he utilizado un array de renderizado sencillo y de esta manera pues, se devolvería y tendríamos pues, dentro de nuestra página el título y nuestro Hello World. ¿Vale? ¿Qué pasa con los títulos de página dinámicos? Pues Drupal set title, adiós también, está siendo eliminado. Y la forma de hacerlo sería utilizando un title callback, ¿vale? Utilizando un title callback y definiendo un método solamente para devolver la respuesta del title callback. También podemos utilizar el array de renderizado, pero nos recomiendan que utilicemos esta forma. Bueno, pues ahora vamos a devolver el Hello World en un formulario de configuración. No me voy a meter mucho en el formulario, simplemente para ver sobre todo esto, que utilizamos en vez de content o controller, ahora utilizamos form y ni siquiera tenemos que establecer el método, simplemente la clase que implementa nuestro formulario. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Bueno, la ruta la hemos cambiado para que sea un poco la ruta de configuración de Drupal. Pues porque vamos a extender de una clase que se llama config_form_base, en este caso porque es de configuración. Si fuera un formulario de otro tipo podríamos extender de form_base o de alguna otra, lo veremos. Y solamente tendríamos que hacer, para el ejemplo más básico que se me ha ocurrido, definir, eso sí, es obligatorio, el ID del formulario y implementar el método buildForm. ¿Vale? Pues el método buildForm definimos un campo, esto es igual que Drupal 7, y luego llamamos al método buildForm de la clase config_form_base para que termine de pintar el botón y otras cosas del formulario. Y esto es lo que obtendríamos. ¿Vale? Un Hello World ahí como valor por defecto, ¿no? Con un botón que si le pincho me va a decir se han guardado los valores por configuración, pero es mentira, no se ha guardado nada porque no lo hemos programado. Lo que pasa es que la clase que hemos visto en última instancia implementa Form Interface y Form Interface nos obliga a implementar estos 4 métodos, ¿vale? Y nosotros hemos implementado estos 2 porque estos 2 ya nos venían definidos por las clases de base, ¿vale? Pero habría que hacer sobre todo un submit para hacer algo y si queremos validarlo, pues implementar el validate. Bueno, vamos a pasar un poco a contar cosas un poco más avanzadas. Esto era un poco una introducción de a poquito a poco para ir despertándose. Bueno, primero visualmente los 3 que hemos utilizado, el controller, el content y el form. El controller es para controlar la respuesta completa, ¿vale? Y responder lo que queramos. El content es para utilizar todas las regiones y el tema y todo lo que queremos que nos haga Drupal y pintarlo en la región principal. Y el form es para lo que hemos visto, para utilizar la magia de los formularios de Drupal. Bueno, pues tenemos otros internals, estas cositas de aquí se llaman internals, ya definidos por otros módulos. Por ejemplo, el módulo Entity nos proporciona esto que es bastante útil, ¿no? Porque, bueno, en Drupal, y sobre todo en Drupal 8, casi todo es entidad ya, y lo que no sea entidad, pues lo será. Y entonces podemos definir, por ejemplo, si queremos utilizar el formulario de una operación de un tipo de entidad, pues simplemente haciendo esto, ponemos el tipo, por ejemplo, node.edit también, pues directamente ya nos saca eso, porque lo está cogiendo el controlador del módulo Entity. Y lo mismo con Entity List
y que sería para una lista de objetos y también podemos utilizar Entity View, que nos permite también definir el View Mode del tipo de entidad que queremos mostrar, ¿vale? Son como shortcuts para controladores que ya están definidos por defecto y que nos van a ahorrar mucho trabajo. Y más que supongo que irán haciendo en los meses que quedan. Vamos a hablar de parámetros, ¿vale? Vamos a complicarlo un poquito. Hay tres formas de pasar un parámetro. O lo pasamos por la ruta, o lo definimos por defecto y no está en la ruta, o las dos cosas. Entonces sería lo que se dice un parámetro opcional, porque si no le pasamos nada aquí, pues lo definimos aquí. Bueno, pues la magia de los parámetros, aquí tengo un ejemplo, el segundo, el que se definía por defecto. Aquí estamos definiendo Entity Type. Fijaros que los parámetros no les ponemos un guión bajo, es un poco la diferencia que hay. Los guiones bajos los estamos usando para cosas ya definidas, mientras que casi todo lo que no tenga guión bajo sea un parámetro, aparte de las variables de la ruta. Bueno, pues el parámetro Entity Type se tiene que llamar Entity Type porque está aquí definido como Entity Type. Es decir, tiene que coincidir el literal. Esa es la forma en la que podemos establecer la relación entre el parámetro y el argumento de la función, exactamente el mismo literal, ¿vale? Entonces el orden no importa, aquí no hay temas de orden, eso podríamos tener varios argumentos en diferente orden y los parámetros definidos como queramos, o podríamos tener argumentos en la acción del controlador que no sean parámetros, ¿vale? Solo se enlazan por el literal. Bueno, los parámetros se convierten automáticamente a entidades si el nombre del parámetro es exactamente el Entity Type ID, es decir, el nombre de entidad de user es user. En el formulario estamos en un ejemplo del módulo contact. Bueno, aquí estoy poniendo, obviamente, trocitos de YAML, ¿no? Esto es más largo. En el caso del módulo contact, pues la categoría es un objeto category interface, pero el nombre de la entidad se llama contact-category. Pues si utilices exactamente ese nombre como parámetro, ese literal, pues automáticamente me llega como este tipo de objeto, ¿vale? Pero también puede ser que queramos convertirlo explícitamente. Por ejemplo, si utilizamos la misma entidad dos veces en la misma ruta, no podemos repetir el nombre del parámetro, como en este ejemplo. Entonces, si utilizamos full-user, pero quiero convertirlo a usuario, pues estamos utilizando opciones por primera vez, utilizaría esto, opciones, parámetros, pues mi parámetro es de tipo entidad usuario. Y esto también lo convierte a usuario. Si no hacemos esto, pues pasaría pues lo que entre un número o lo que sea, porque no estamos definiendo qué tiene que ser user, suponiendo que sea un ID. Pero lo podemos definir, podemos restringir qué tiene que ser nuestro parámetro, ¿vale? Y tenemos toda la potencia de las expresiones regulares aquí. Al principio vimos una fecha, pues aquí he puesto unos ejemplos del core, de ViewSUI Operation, pues enable o disable. Pues o es esto o no te coge la ruta, ¿vale? Y aquí lo mismo, pues tendría que ser un número, ¿no? Esto tiene mucha potencia, como todos sabéis. Bueno, y ahora vamos a hablar de comprobación de acceso en las rutas. La verdad que tenemos que hacer algo porque si no, de entrada no nos van a dejar hacer, nos va a devolver un access denied. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, en Symfony hay un componente de seguridad que en Drupal no estamos utilizando de momento en Drupal 8 porque era muy complejo para integrarlo con lo que teníamos. Como sabéis, se parte de Drupal 7 y se hace que la misma configuración pues, se haga con Symfony. Entonces, esto se parece más a lo que hacíamos con Hook Menu en realidad, lo que vamos a ver aquí con los access callback y todo esto, que cómo se maneja en Symfony, ¿no? Porque era muy complejo para del tirón integrarlo. Entonces, lo que se hace son implementar servicios de comprobación de acceso que, basado en el requerimiento que tenga la ruta o en los requerimientos que tenga la ruta, pues van a decidir esos comprobadores de acceso si la deniegan, si la permiten o si la ignoran, ¿vale? Ya hemos visto uno, así de pasadilla, que es el permission, ¿vale? Aquí hay un ejemplo del core también, de Node, y pues un permiso típico, ¿no? Que os suena a todos, administrar tipos de contenido. Pues eso es un modificador de acceso que está ya programado en el módulo user para hacer lo que todos pensáis que hace, que es comprobar si tiene ese permiso o no. Los permisos en Drupal 8 se siguen definiendo en Hook Permission. Yo no me fiaba mucho porque como estaban cambiando tantas cosas y lo pregunté en el IRC, lo busqué, no lo encontraba y Tim Plunkett, que es un tío bastante crack y del que he leído mucho para prepararme esta charla, él mismo me contestó que no había planes de quitarlo, así que parece que el permission va a seguir siendo de esa manera.
Y también lo he puesto un poco para recordaros que muchas veces que es bueno meterse en los canales de IRC y ahí hay gente que, incluso sea muy crack, pues están encantados de dedicar un minutito para contestar lo que saben. Pues muy obvia que pueda parecer la pregunta. Así que... Bueno, pues los comprobadores de acceso que nos trae el Drupal core, los módulos del core, los podemos ir usando. Ya hemos visto permission, hemos visto de pasada access true, este es un poco bestia, es o pasas o no pasas. Si le pones access false, o sea, le vas a forzar el deny, que a lo mejor para un test puede ser útil. Y el access true es que sí y ya está. Y luego está el tema del rol, que hace lo que pensáis, si tiene un rol o no lo tiene, o de una lista, pues si tiene uno de la lista, si ponemos una coma, o tiene todos, si ponemos el más. Y luego, pues, podemos utilizar también ver si está logado. Y también hay otros, como de otros módulos, por ejemplo, las dependencias del módulo, para ver si hay módulos habilitados o no, porque si no hay determinados módulos habilitados, pues igual nos interesa entrar en la página. También utilizando la coma y el más para uno o varios, o todos, forzarlo. Y luego otros de entity interesantes, como por ejemplo entity access, para ver si tiene acceso a un tipo de operación de un nodo, o alguno más complejo, como crear una entidad, y podemos también utilizar incluso parámetros también en la forma de definir el access checker. Bueno, pues podemos declarar nuestro propio comprobador de acceso. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues si queremos implementar, pues lo vamos a llamar en el requirement, como queramos llamarlo, por ejemplo, user not pass, le pasamos el valor que nosotros queramos, según la lógica que queramos implementar, lo he hecho booleano en este caso, y tendremos que crearnos una clase y registrarla como servicio, ¿vale? Entonces, lo he llamado, el servicio tiene, no voy a hablar mucho de esto porque se sale un poco, pero los servicios se declaran en YAML de esta manera, nombre de módulo.services.yml, y definimos un ID para el servicio, un nombre de máquina, decimos qué clase es nuestro servicio, en este caso pues el Gandalf Access Check, y le ponemos este tag porque es un comprobador de acceso. Y aquí está la clase. La clase tiene que implementar Static Access Check Interface, y eso nos obliga a implementar dos métodos. El applies to, que es el que dice, vamos a ver, estos en realidad son listeners, entonces cogen el request y dicen, vamos a ver, esta ruta, ¿qué tiene? ¿Tiene el requisito user not pass? Sí, pues espérate que tengo que decidir si me toca. ¿Que no lo tiene? Pues, esto no es mío, que lo decida otro, ¿vale? Así como funciona un poco. Entonces, si es que sí, pues ya se llama el access, y en esta función decidimos si permitir, denegar o si lo ignoramos. Tenemos que devolver o static deny o static allow, pero también podemos no devolver nada. Entonces, no devolver nada significa que otro decida. Entonces, pensar que aquí se deniega por defecto, o sea, si no ponemos nada, denegado. Alguno de nuestros requisitos tiene que permitirnos el acceso. Y si nos lo deniega alguno, nos seguimos, nos lo ha denegado y ya está, ¿vale? Pero al menos alguno nos tiene que permitir. Si todos nos ignoran, es que no, ¿vale? Una anotación, estoy pendiente, ahora mismo esto es así. Probablemente mañana o esta tarde ya no lo sea, porque hay una issue con un commit en verde y revisado y que sí, están a punto de commitearlo, y esto va a tener un tercer parámetro, esta función access, en la cual nos va a llegar el objeto Drupal Core Session Account Interface, la cuenta de usuario, porque se va a usar mucho en los comprobadores de acceso el usuario. Entonces, que esta es la idea, pero la interfaz de los métodos y tal puede cambiar un poquito, ¿vale? Vale, pues sobre lo que estoy diciendo, si definimos varios permisos, pues tendremos que ver si hay que cumplirlos todos o hay que cumplir alguno, ¿vale? Esto es lo que se llama Access Mode. Por defecto, que hasta ahora no lo habíamos usado, por defecto es All. Entonces, si no ponemos Access Mode, todos los comprobadores de acceso tienen que devolverte un allow para dejarte pasar. Es decir, en este caso tendría que tener el permiso y además el acceso al nodo. Pero si ponemos any, basta con que uno nos permita para que te dé el resultado de la respuesta del controlador, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre rutas dinámicas. Las rutas dinámicas
es un poco lo que hacíamos en HookMenu, que estábamos dentro de una función PHP y teníamos la libertad de declarar el array o bien así en línea o bien con un bucle o según una lógica que quisiéramos, pues podíamos declarar las rutas dentro del PHP y eso es lo que vamos a hacer aquí, meternos en código para declarar las rutas. Entonces, lo que haríamos es esto, utilizar esta clase que implementa route subscriber bus, ¿vale? Y que, como veis, vamos a utilizar directamente las rutas de Symfony que ya hemos visto al principio y el objeto route collection, que es el que tenemos aquí como argumento. Y lo único que tenemos que hacer es implementar la función rutas. Y la función rutas tiene esta pinta. Este es el ejemplo de system que para cada tema pues, crea una ruta de configuración, ¿vale? Y entonces lo único que hace es en un bucle pues va creando lo mismo que hacíamos en YAML, pero con el constructor de la ruta. Pues le mete su path, le mete su array de defaults, el parámetro, le está dando un valor, los requisitos de acceso y al final de la vuelta le pone un nombre, que utiliza también el nombre del tema, un nombre a la ruta y la mete en el objeto route collection y con eso la estamos creando. O sea que podemos complicarlo como queramos. En este caso, pues muy sencillo, aquí no se está ganando mucho, porque se está metiendo se están creando una ruta para cada tema, en vez de una ruta parametrizada se está creando una ruta para cada tema para después crear enlaces por separado y cosas así. Pero también podríamos implementar nuestro propio sistema en el que el usuario pudiera definir sus rutas desde la interfaz de usuario, por ejemplo. O sea, esto tiene toda la potencia que queramos darle, ¿vale? Es para tener el control completo en código. Bueno, y para terminar, voy a introducir un poquito el tema de inyección de dependencias para que, bueno, utilicemos un poco mejor nuestros controladores, ¿no? Pongo aquí un ejemplo sencillo que sería, pues imaginaos un path donde queremos obtener de una supuesta tabla de canciones una canción aleatoria por JSON, ¿no? Bueno, pues eso es una acción del controlador que estamos llamando por la ruta, pues podríamos hacer esto de forma sencilla, un acceso a la base de datos, devolvemos una aleatoria y la devolvemos por JSON. Bueno, pero dbQuery es lo que se conoce como una dependencia hardcodeada, ¿no? Porque está ahí de manera global, mágicamente, ataca una base de datos que en ese momento debería estar ya preparada de Drupal y claro, esto es complicado de testear, ¿no? Y de pasarle algo para ver si funciona. Necesitamos que funcione el dbQuery, ni más ni menos, para que nuestro controlador funcione, ¿no? Y bueno, de hecho, ni siquiera deberíamos estar haciendo estas cosas en el controlador. Este es un ejemplo muy sencillo y casi que da pereza hacerlo de otra manera. Pero podemos crearnos una clase en la que delegar o varias clases, una para la persistencia, otra para la lógica. Y realmente el controlador solo debería dedicarse de esta parte, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, en este ejemplo vamos simplemente a desacoplar esta dependencia para ver cómo por lo menos la podemos inyectar al controlador. Pues lo primero que se me ocurre sería coger y utilizar un objeto connection, ¿vale? Drupal core database connection, con lo cual ya es un objeto y ahí puede venir lo que sea, no tiene por qué ser la base de datos de Drupal, puede ser algo, un mockup o lo que sea para testearlo, puede ser una conexión de otro tipo. Y entonces, de esta manera, pues si lo tenemos como atributo, dentro del método podemos hacer este query al objeto y por lo menos ya está un poco desacoplado. Ahora necesitamos que alguien nos pase esta base de datos, ¿vale? Entonces, este método getRandomSum quedaría enmarcado en la clase controlador de la siguiente manera. Implementamos el Container Injection Interface para que, bueno, pasamos la base de datos por el constructor, así de sencillo. Necesitamos que alguien nos pase esa base de datos. Entonces, lo que ocurre con los controladores implementando el Container Injection Interface es que el routing system llama a la función estática create y le pasa ese contenedor, ¿vale? El container contiene pues, un montón de servicios inicializados para poder utilizarlos y uno de ellos es la base de datos. Entonces, dentro de ese create, pues, creamos una nueva instancia obteniendo del contenedor la base de datos. Esta es la pinta que tienen las inyecciones de dependencia que se están haciendo no solamente los controladores, sino en las clases del core. Y este es el concepto que quería que vierais, ¿no? De esta manera podemos testear nuestras clases de manera mucho más sencilla. Y bueno,
si queréis saber algo más y estar pendientes del tema de Drupal 8, pues meteros a contribuir, meteros al Drupal Contribute, a las issues y a echar una mano, porque es la mejor forma de aprender y hacen falta manos. Está todo el mundo preguntándose cuándo va a salir el Drupal 8, pero es cuando lo vamos a sacar. Cuando empiezas a meterte aquí, a echar una mano, pues empiezas a hablar, en vez de cuando lo van a sacar, empiezas a hablar en primera persona, ¿no? Es que estamos haciendo Drupal entre todos. Entonces, pues cuanto más ayuda tengamos, más vas a aprender y antes lo vamos a sacar, o mejor lo vamos a sacar, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Quería acordarme de estos dos personajes que me han apoyado mucho mientras me preparaba esta charla, horas y horas los fines de semana que no he podido dedicar a ellos. Y, por supuesto, pues gracias a vosotros por venir y no dejarme la sala vacía y hablando solo. Y, pues, muchas gracias. Pues nada, si tenéis alguna preguntilla que hacerme, yo os puedo contestar. ¿Cómo no? Bueno, yo que tengo ya mucho cacharreo con menús de toda la vida y conozco un poco la potencia que hemos tenido siempre con los menús, echan falta algunas cosillas de lo que has explicado. Entonces, no sé si nos podría explicar un poco, por ejemplo, cómo ponerle pesos al menú. Cosas que los menús antiguamente podíamos ponerle peso, pero que sean además como nosotros queremos. Pero estás hablando de los enlaces de menú. ¿Qué es lo que quieres ordenar? De lo que te quería preguntar es que cuando, por ejemplo, nosotros definimos varias entradas de menú y queremos visualizarlas, le podemos poner un peso a cada una de esas entradas en el hook menú para definir cuál queremos que salga primero, segundo, tercero, etcétera. Entonces, no sé si en Drupal 8, bueno, ¿cómo se contemplaría eso? Muy bien, pues me has preguntado me has preguntado sobre una slide que tenía y la he quitado. Porque hacía lo que yo creía que tenía que hacer y luego no lo hacía. Verás, en Symfony, las rutas principales, o sea, si tú tienes una ruta igual, ¿no? Porque, o sea, un path igual, que es lo que podría colisionar, parametrizado, pues en teoría lo que pones primero en el YAML es lo que te coge, ¿no? Y no sé si me estás preguntando por el orden de las rutas o me estás preguntando por los enlaces de menú. Por el orden de las rutas. Vale, bien, pues por ahí vamos. Entonces, en teoría coge lo primero, porque yo creo que lo hace como un array. Ahora, ahora mismo, tal y como está implementado, no funciona bien. Y acabo de abrir una issue hace 2 días, pues cuando lo vi estuve probándolo y se lía un poco. Entonces no sé muy bien cómo, no sé por qué está mal, pero tampoco sé cómo lo van a hacer y la respuesta que me ha dado gente bastante crack todavía tampoco lo tiene muy claro. O sea, ahora mismo se está obteniendo las rutas con una consulta a la base de datos y ordenadas por el campo fit. Y así salen, y ya está. Y no tiene mucho sentido. O sea, he hecho pruebas y no tiene mucho sentido. Y no sé cómo van a hacer el tema de los pesos, porque he leído por ahí que no querían utilizarlo para otras cosas, no hablando de este tipo de cosas. Entonces yo creo, esto ni lo sé yo, ni sé si alguien lo sabe, supongo que alguien lo sabrá, pero no he encontrado un roadmap sobre este tema de cómo va a ir. Me imagino que al final acabará abriendo pesos. No sé cómo va a quedar la forma de definir los pesos, pero entre módulos debería haber pesos. Y yo entiendo que deberían seguir la pauta de Symfony, de que si tenemos 2 rutas parametrizadas, te coja la primera, pero si le aplicas requerimientos, si tú tienes 2 rutas, por ejemplo, /news, /title, y title es un parámetro, y luego tienes /news, /zone, zona, que es un otro parámetro, ¿no? La ruta es igual, cambia el nombre del parámetro. Debería cogerte la primera, pero si tú estableces un requisito a la zona, por ejemplo, dices una expresión regular que la zona sea Estados Unidos o Europa, o sea, EU o US, pues si pasas US debería irte por la zona y si no por el title, aunque esté abajo. Eso es como funciona Symfony. Pero Drupal creo que deberíamos programarlo para que funcionara igual, pero ahora mismo no funciona así y no tiene lógica lo que funciona. O sea, si le pones una expresión regular, no te la coge aunque la pongas la primera. O sea, es una cosa muy rara. Entonces, está muy en pañales esto. Vale.
Otra cosa también relacionada es que, bueno, por ejemplo, definir los pesos es una cosa, pero ahora imagínate lo que teníamos, por ejemplo, en Drupal 7 o en Drupal 6, que es el hook menú alter. Y podíamos cambiar elementos de menú que no hayamos definido nosotros. Por ejemplo, para cambiar, voy a enfocarlo, por ejemplo, a Drupal 8. Queremos cambiar el controlador que tiene definido por defecto. Claro. Entonces, no sé si ese hook desaparece también. Sí, ese hook va a desaparecer. Pero se hace todo a través como lo he enseñado con el módulo System, con rutas dinámicas. Y puedes sobreescribir la ruta que quieras. O sea que con las rutas dinámicas podemos sobreescribir, o sea, podemos crear nuestras propias rutas o sobreescribir otras que ya existan. Efectivamente. Vale. Esa era mi pregunta. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias.